lo que nos tocaba ver era la parte quirúrgica, que ya empezamos a ver un poquito, ¿no? Solo que toca explicar un poquito mejor. Primero, veremos que el tratamiento quirúrgico de las úlceras generalmente tiene cuatro indicaciones, ¿no? Clásicas. Las complicaciones, que son de la 2 a la 4, y el problema de cuando no se resuelve con tratamiento médico, que es la resistencia al tratamiento, ¿no? Entonces, cuando hay estas posibilidades, es recién que se indica la cirugía, ¿no? Que generalmente la resistencia al tratamiento es rara a ver, no se ve muy frecuentemente, pero en ocasiones sí se tiene que hacer, ¿no? También hay otro dato importante que hay que asegurarse, hay que ver si la úlcera, sobre todo a nivel gástrico, si no es de origen neoplásica, ¿no? Porque cuando es de origen neoplásica, el tratamiento generalmente sí es quirúrgico y obviamente esa no tiene buena respuesta al tratamiento, pero se la diagnostica por la ecografía y por la biopsia, ¿no? A veces no se intenta hacer primero tratamientos y con la biopsia que nos sale que ya es un neo, o sea, es un tumor, es un cáncer, en ese caso ya directamente se va al tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero es un tratamiento diferente a los que vamos a nombrar acá, porque en ese caso tenemos que sacar todo el tumor y generalmente se saca todo el estómago, ¿no? Directamente, no. Es difícil dejar parte del estómago cuando se tiene un cáncer porque generalmente ya es avanzado y sacar solo parte se puede en ocasiones, pero lo más probable es que vaya a requerir una resección total del estómago. Entonces, todo lo que vamos a ver, las opciones quirúrgicas que hablamos acá, no van para ese tipo de úlceras gástricas de origen tumoral, ¿ya? Entonces, y hemos visto esto que vimos lo modifiqué un poquito para intentar hacerlo más organizado, lo de los tratamientos quirúrgicos. Entonces, según sea la úlcera duodenal o la úlcera gástrica, tenemos esas diferentes opciones de cirugías de acuerdo a cuál sea la indicación, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí cuando no es tratable la úlcera, cuando no se resuelve con tratamiento médico, que es lo más raro, pero vamos a empezar con ese tipo de cirugías, ¿no? Y van a ver que la mayoría de las demás son lo mismo o alguna variación de estas y en algún otro caso, por ejemplo, en la perforación sí aumenta el parche, que vamos a ver que es el parche también, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a comenzar con las úlceras duodenables que no cicatrizan o no son tratables de forma médica. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas que tenemos? Entonces, las tres opciones quirúrgicas que tenemos una vagotomía supraselectiva. Aquí tenemos el nombre, HSB, vagotomía supraselectiva. Tenemos la opción 2, que es una vagotomía más un drenaje del estómago hacia el píloro, hacia el duodeno más que el píloro. Son las piloroplastías, las gastroduodenoanastomosis. O tenemos la opción 3, que es la menos recomendada, generalmente en úlcera duodenal, más en úlcera gástrica se puede intentar esto, la vagotomía más antrectomía. ¿Quién me dice que es una antrectomía? Sacar el antro del estómago. Exactamente, es una resección parcial del estómago, se le quita el antro, ¿no?, del estómago. Entonces el estómago va a quedar obviamente más pequeño y hay que hacer una reconstrucción en ese caso, que ahí vamos a ver el tipo de reconstrucciones también que se hacen, ¿no? Muchas veces una gastrectomía distal también es parecido a una antrectomía, solo que en la gastrectomía distal también se suele sacar el píloro, ¿no? Entonces vamos a ver esos diferentes tipos de cirugías. Entonces, primero, antes de adelantarnos a eso, veamos estas tres opciones de cirugías que tenemos. Entonces, la primera que hemos nombrado, la vagotomía supraselectiva, ¿no? Es el tratamiento quirúrgico más conservador que hay. No se modifica la forma del estómago, no se modifica el esófago, no se modifica el píloro ni el duodeno. Lo único que se hace es una vagotomía supraselectiva, se cortan, como hemos visto en la anterior clase, ramos del vago que van hacia el estómago, que van por la curvatura menor hacia el estómago, para que por este mecanismo las células parietales queden sin inervación y sin estímulo para la secreción ácida, ¿no? Entonces, la vagotomía de células parietales y las gástricas proximales son
es lo mismo decir vagotomía de células parietales y vagotomía de células gástricas proximales a decir vagotomía supraselectiva, ¿ya? Es lo mismo. Los tres términos quieren decir lo mismo, que se corta los ramitos del vago que van al estómago, ¿ya? Les estaba nombrando este nervio justo al terminar la anterior clase, el nervio criminal de Grassi. ¿No? Se conoce como nervio criminal o nervio de Grassi, que es una rama proximal del tronco posterior. Aquí tenemos el tronco anterior, que viene por delante del esófago, y hay el tronco posterior, que vamos a verlo por acá. Es este de aquí, vean, aquí está el tronco anterior, y aquí está el tronco posterior. Entonces, es el nervio criminal de Grassi, es este nerviocito que pasa por aquí. ¿Ya? Entonces, predispone a la recidiva de la úlcera si se lo deja intacto, si no se lo corta. Entonces, acá tenemos que identificar ese tronco posterior y tenemos que ver en un ramito proximal cerca del cardias que está dando ese tronco posterior y tenemos que cortarlo porque con ese cortado hay menos posibilidad de recidiva de la úlcera. ¿Ya? Entonces, es un nervio que suelen nombrarlo, preguntarlo siempre de este nervio, por su nombre medio raro, bueno, que le ponen nervio criminal, nervio de Grassi. Es ese nervio que tenemos que evitar que quede intacto porque si no va a recidivar la úlcera, ¿no? Y aquí podemos ver igual el ramo anterior, el nervio, el vago anterior. Este es el vago posterior, este es el vago anterior. Y vean cómo los ramitos del vago anterior también están siendo cortados. Aquí un ramo casi en el cardia, en el esófago prácticamente. Y aquí vean 1, 2, 3, varios ramos que fueron cortados también del vago anterior, ¿no? Más aquí casi como no se los diferencia entre nervio o vaso. Y muchas veces como van paquete vascular nervioso, pueden ir juntos, ¿no? Pero al nervio vago sí generalmente se lo puede identificar y se tiene que intentar dejarlo al vago solo el ramo principal y cortarlo al lado de todo ese ramo principal para que todos esos ramitos secundarios queden seccionados, ¿no? Y como les decía en la anterior clase, generalmente esa vagotomía supraselectiva, lo que se hace es se conserva la parte final del nervio vago, que esa parte final forma una estructura que se llama la pata de ganso, porque son varias ramas que tienen ese aspecto, ¿no? Que como si fuera la pata de un ganso. Entonces, esa pata de ganso sirve para mantener la inervación del píloro y así evitar que ese píloro quede desfuncionalizado y que pueda contraerse y relajarse adecuadamente. Si se hace una vagotomía, esa es la supraselectiva, en la cual solo se cortan estos ramitos. Hay la vagotomía selectiva. En la selectiva se cortan más cosas que en la supraselectiva. En la selectiva también se suele cortar estos nervios, estos ramos de la pata de ganso. Y también se pueden cortar más ramos que a veces van al hígado y otros órganos. Entonces hay que tener cuidado porque esa vagotomía selectiva puede ser más complicada que esta supraselectiva. Y hay la vagotomía troncular, que todavía es menos específica, en la cual la vagotomía troncular directamente se corta acá el vago, el tronco del vago antes de llegar al estómago, se los corta los troncos del vago y se deja todo lo que viene debajo de ese tronco desfuncionalizado, ¿no? Y obviamente es la que tiene más efectos adversos. La que tiene menos efectos adversos, menos complicaciones, es la supraselectiva, que es la más complicada, lógicamente, para realizar, pero es la que tiene mejores resultados y menos efectos adversos, ¿no? Entonces, volvemos aquí. Esa vagotomía supraselectiva nos va a inhibir la secreción ácida y al inhibir esa secreción ácida permite que las úlceras duodenales, y vamos a ver que en las gástricas también son efectivas, ¿no? Segunda opción de tratamiento que podemos, si no podemos hacer una vagotomía supraselectiva, una vagotomía ya sea troncular o selectiva, generalmente es troncular, más un procedimiento de drenaje del estómago. En esos casos tenemos, esta es la vagotomía troncular, como les decía, ¿no? Este es el neumogástrico vago, el derecho y el izquierdo, o anterior y posterior, que en esa zona están adelante y atrás. Y aquí ya lo cortaron el anterior y aquí el posterior están cortando. Esta es una vagotomía troncular, que es todo el tronco del vago que está cortando, ¿no? Entonces,
en la vagotomía más drenaje se hace esta vagotomía, ya sea la troncular o la selectiva, no la supraselectiva, y se hace como opciones estos procedimientos de drenaje del estómago al duodeno, que igual hemos hablado en la anterior clase, pero estamos aclarando. Se puede hacer piloroplastías o gastroduodenoanastomosis, ¿no? Dentro de las piloroplastías tenemos la piloroplastía de Heineke-Mikulicz, que es la más simple, una de las más fáciles de realizar, que se corta transversalmente, perdón, longitudinalmente el píloro y se lo sutura transversalmente. Y con este mecanismo, con este tipo de cirugía, lo que vamos a hacer es que ese píloro quede más dilatado y va a permitir que haya un buen drenaje desde el estómago hacia el duodeno sin obstrucciones, sin retención gástrica. ¿Bien? Entonces, esta es una muy buena opción, muy simple para hacer ese tipo de cirugías. Entonces, con la vagotomía se está intentando resolver el problema de la úlcera duodenal, y con esta piloroplastía se está intentando resolver una complicación que va a dar esa vagotomía, que es la retención gástrica. Entonces ya no va a haber retención gástrica por este mecanismo. Tenemos también la gastroduodenostomía de Jaboulay y la piloroplastia de Fini, que, ¿se acuerdan? Son procedimientos muy similares, muy parecidos. En este incluso se ve la úlcera en la parte duodenal, que se la está excluyendo, se pasa a un lado de la úlcera, se va a hacer los cortes y se va a anastomosar ese estómago con la parte del antro del estómago con el duodeno para formar una comunicación. Como ven acá, todo eso va a quedar comunicado y va a pasar el contenido del estómago hasta el duodeno sin problemas. Y por este mecanismo se va a drenar el estómago y se va a evitar esa complicación que es la retención gástrica, ¿no? Y la de Fini es muy parecida, es casi lo mismo, solo que se hace un corte, como vemos en U, en este procedimiento, para anastomosar ambos tejidos, ¿no? Ambos órganos. Entonces, esas son las tres opciones, como les decía, para una úlcera duodenal que no se puede tratar o no está cicatrizando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es una antrectomía? Vamos a ver acá. La opción 3 es la vagotomía más antrectomía. Entonces, ya vimos cómo era la vagotomía y en qué consiste una antrectomía. Como decía Bruno, es la resección del antro del estómago, ¿no? Entonces, en este procedimiento lo que se hace es se corta todo, se reseca todo este segmento del antro, queda sin antro, y ahí más adelante les voy a explicar qué opciones de reconstrucción tenemos para este paciente que ya queda con una parte del estómago afuera y ese estómago más pequeño, ¿no? Entonces, esas son nuestras tres opciones. Aquí lo que les decía, ¿no? La vagotomía troncal y drenaje o antrectomía, que son las dos últimas opciones de la úlcera duodenal. La recurrencia es muy bajita, ¿no? Es bajísima la recurrencia, del 0 al 2%. Como ven, aquí en la vagotomía troncular se reseca este segmento, entonces queda todo esto devascularizado, ¿no? En la selectiva no se corta acá, sino se corta todos estos ramitos, pero se mantiene estas ramas celíacas y hepáticas, o sea que sigue inervando a otros órganos como al hígado, por ejemplo el vago. Mientras que en la supraselectiva solo se cortan estos ramitos de acá y esta de acá abajo es la llamada pata de ganso que les nombraba, ¿no? Entonces, en la supraselectiva se deja esto, se deja esto, se deja esto y solo se cortan estos ramitos. ¿Ya? En la selectiva se corta esto, todo lo de acá, todos los ramos gástricos, pero se mantienen los otros ramos a otros órganos. Y en la troncular se saca todo directamente, se reseca todo, ¿no? Tiene mejor efecto para inhibir la secreción ácida, la troncular, definitivamente. O sea, bloquea completamente la secreción, por eso tiene muy baja tasa de recurrencia, ¿no? Pero nos lleva a muchos otros problemas, complicaciones de retención gástrica, problemas digestivos, entonces, por eso no es tan buena su realización, ¿no? Entonces, la vagotomía y piloroplastía se pueden utilizar también en situaciones de emergencia, cuando la úlcera
puede estar complicada con alguna emergencia, con alguna perforación o algún sangrado, también se podrían hacer, ya vamos a ver más adelante. Y generalmente la vagotomía supraselectiva, por lo complicado, lo dificultoso que es, no se suele hacer en emergencias, sino en cirugías programadas, ¿no? Que es la ideal para hacer. Ahora, para las úlceras prepilóricas y las úlceras duodenales, sirve mucho la vagotomía más antrectomía, sobre todo las prepilóricas, o sea, las de cuando hay una úlcera en el mismo antro, es el tratamiento indicado cuando se hace una cirugía programada, porque se hace la vagotomía y se saca el antro junto a la úlcera, y por ese mecanismo se resuelve todo el problema también, ¿no? Entonces ahí ya no tenemos que darle ni tiempo para que se cure su úlcera, porque la estamos sacando y va a quedar sin úlcera. El antro, ¿por qué se suele sacar? Porque en el antro están la mayor cantidad de células secretoras de ácido, ¿no? Entonces, una zona donde hay mucha producción de ácido, y por eso al sacar el antro, la producción ácida gástrica disminuye bastante, y por eso ya disminuye mucho la producción de úlceras, ¿no? Ahora, estos procedimientos también se pueden hacer de forma laparoscópica y se llama la cirugía de Taylor. Entonces, se hace la misma vagotomía. Se puede hacer vagotomía, pero solo la posterior, se puede dejar el anterior, el nervio vago anterior. Se corta el nervio vago posterior, pero lo que sí se hace se hace como una supraselectiva de la parte del vago anterior, ¿no? Entonces se conserva la pata de ganso, se hace un corte de la serosa, más que todo, de la parte de la curvatura menor, y se hace una seromiotomía, o sea, es corte de la serosa y de la muscular, y se le vuelve a suturar nada más, ¿no? Entonces se corta todo esto, y al cortar todo eso por vía laparoscópica ya se hace la vagotomía supraselectiva, y posteriormente se hace este tipo de sutura para que todo lo que se haya cortado, evitar que haya una fuga, ¿no? Y esto de forma laparoscópica. Este procedimiento se lo ha visto que es efectivo, pero no hay suficientes datos para decir que es a largo plazo mejor o peor que los abiertos, solo que al ser laparoscópica generalmente el paciente la prefiere, es mejor tolerada. Y en este caso, como es una vagotomía supraselectiva, como se conserva la pata de ganso, no necesita un drenaje, no necesita una gastroduodenostomía, ¿no? O anastomosis. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Sí, Sí, doutor, sí. em alguns casos dessa cirurgia, por exemplo, o paciente pode ter problema com o vaciamento gástrico? Con la supraselectiva es muy poco probable. Es raro, a menos que accidentalmente hayas lesionado la pata de ganso, que algunos de estos ramitos no hayan sido lesionados, justo un ramo que va al píloro lo hayas cortado accidentalmente. En ese caso podría tener problemas de vaciamiento gástrico. Pero si haces la supraselectiva bien, sí, manteniendo la pata de ganso, no va a haber problema de vaciamiento gástrico. En la selectiva y en la troncular, sí, generalmente puede tener muchos problemas de vaciamiento gástrico, ¿no? Y por eso es que sí o sí, en esos casos, requiere el drenaje, el paso en la comunicación entre el estómago y el duodeno, para que por ahí vaya a pasar el contenido, porque por el píloro va a ser muy difícil. ¿Ya? ¿Otra duda? ¿Hasta ahora? Muy bien, sigamos entonces. Acá, vamos a ver igual, la cirugía de la úlcera gástrica, que no es tratable o no cicatriza, ¿qué opciones tenemos? Lo mismo, la vagotomía supraselectiva más la escisión en cuña. ¿Qué quiere decir esto? Sacar la parte de la úlcera, solo sacar ese pedacito de la úlcera donde está, se lo secciona y se lo sutura. Eso quiere decir, ¿no? O otra opción que tenemos en el estómago es la gastrectomía distal. ¿Qué es la gastrectomía distal? Muy parecida a la antrectomía, solo que también intentamos sacarlo más próximo al píloro, ¿no? Si se puede sacar el píloro también, para que de esa forma, sin antro, sin píloro, se comunica lo que quedó del estómago con lo que quedó del duodeno, ¿no? Entonces, esas dos opciones tenemos que sería igual lo mismo que acá. Acá, ¿no? Se sacó la gastrectomía distal, se sacó el píloro y se sacó el antro más que todo, y nos quedó una
conexión entre el duodeno y el estómago y listo. Y se puede incluso también hacer su vagotomía, pero cuando hacen la gastrectomía distal ni siquiera es necesario, ¿no? Cuando se hace solo la antrectomía, sí es necesario hacer la vagotomía para controlar la secreción ácida, ¿no? Volvamos, aquí está lo mismo, ¿no? Que les he nombrado. Entonces, la opción 1 sería esta, la vagotomía supraselectiva más la escisión quirúrgica en cuña de la úlcera, ¿no? Solo sacaron ese pedacito de la úlcera y dejaron el resto del estómago. Y la opción 2 es la gastrectomía distal, que sacaron todo y después se va a hacer una reconstrucción, una anastomosis, ¿no? Y la reconstrucción o anastomosis sería este caso de este aspecto que ahorita vamos a hablar, cómo se llaman estas reconstrucciones, porque hay varias opciones, ¿no? Ahora, la cirugía en los casos de las complicaciones, ¿no? Operación para la complicación. Por ejemplo, para las hemorragias. Primero, para las hemorragias, lo que se puede hacer preferentemente antes de cirugía en sí, es hacer una endoscopía, una esófago gastroenoscopía o endoscopía digestiva alta, ¿no? Entonces, por medio de la endoscopía digestiva alta, metemos en la cámara el endoscopio y llegamos hasta el estómago o al duodeno, donde esté sangrando, y se hace una hemostasia por medio del endoscopio. ¿Qué opciones tenemos para hacer esa hemostasia? Primero, se puede hacer como el endoscopio puede meter un instrumental parecido a un electrobisturí, una puntita que tiene, se puede utilizar energía para producir coagulación, entonces se mete eso y por dentro se hace como una electrofulguración, ¿no? Se quema. O se puede utilizar gases y láser como el JAK, por ejemplo, que eso hace hemostasia, va a quemar y va a hacer una cauterización del lugar que esté sangrando y con eso se para el sangrado. Entonces, generalmente esa es la primera opción antes de operarlo al paciente. Se intenta hacer eso, ¿no? Una electrocoagulación por vía endoscópica. Entonces, lo que se utiliza es un cauterio bipolar, se puede utilizar una sonda térmica o la otra opción que les decía es inyectar en la zona que esté sangrando adrenalina por medio del mismo endoscopio. Metemos el endoscopio y ahí se mete el instrumental donde tiene una agujita que se puede inyectar adrenalina en esa zona donde hay el sangrado. ¿Y qué va a ocasionar la adrenalina? Va a ocasionar una vasoconstricción, ¿no? Entonces, con esa vasoconstricción puede parar el sangrado y mejora el cuadro, ¿no? Entonces, el problema es que todas esas opciones pueden tener alta recidiva, ¿no? Suelen recidivar del 10 hasta el 40%. El 40% es bastante alto, casi la mitad de los pacientes puede recidivar. Depende del tipo de sangrado, de las complicaciones del paciente, el tamaño de la úlcera, varias cosas, ¿no? Entonces, generalmente la recidiva es baja, pero puede en algunos casos, que esté muy complicado el caso, llegar a una recidiva muy alta, ¿no? Entonces, en esos casos que se vean recidivas y complicaciones, en esos casos se tiene que optar por la opción quirúrgica. Aquí un dato para ustedes, cuando les toque ejercer, cuando sean médicos y estén en el campo o en la emergencia de alguna clínica y les llegue un paciente con este problema, con una hemorragia digestiva alta por una úlcera. ¿Qué pueden hacer si ustedes no son endoscopistas y no son cirujanos? Entonces, mientras llaman al endoscopista o al cirujano, ¿qué opción tienen de tratamiento? ¿Qué podemos hacer para que no se nos muera en la emergencia el paciente? Y lo que se puede hacer es, obvio, aparte de hacer la reposición hídrica, todo lo del manejo del shock, que sabemos porque el paciente se está sangrando, entonces tenemos que hacer tratamiento de shock hipovolémico. Pero aparte de eso, para que pare el sangrado, hasta que se pueda hacer una endoscopía, una opción que muchas veces sí nos ha servido, es bastante útil, es ponerle una sonda nasogástrica y a través de una sonda nasogástrica pedir que nos traigan solución fisiológica o agua destilada fría, prácticamente congelada, ¿no? Bastante fría, que se esté descongelando, o sea, que esté muy, muy fría. Generalmente nos traen con hielos más esa solución fisiológica o agua destilada y meterle por la sonda nasogástrica ese líquido frío para que eso produzca una vasoconstricción y si no para el sangrado, por lo menos lo disminuya, ¿no? Entonces, muchas veces ha sido suficiente ese tratamiento para
parar el sangrado, y ya más adelante se le hizo la endoscopia al paciente, y si no paró, que muchas veces meten y ven, no, ya no está sangrando, no necesitamos más. Si ven que todavía sigue sangrando, recién ya con el endoscopio lo resuelven, ¿no? Entonces ya saben cuando les toque, no más para su ejercicio de cuando les toque ser médicos, que acuérdense que una sonda nasogástrica con una solución fría es muy buena para parar estas hemorragias digestivas altas de estómago, duodeno o hasta esófago en ocasiones, ¿no? Solo que las de esófago, porque la sonda va pasando, la sonda llega hasta el estómago, a veces no es tan efectivo, ¿no? Y la sonda puede lesionar también varices, así que con esófago es más complicado, no es tan recomendable, pero cuando es gástrico o duodenal, sí suele ser bastante efectiva esta sondita con frío, ¿no? Con solución fría. Entonces después ya le hacen la endoscopía, hacen uno de estos procedimientos, puede parar, y si no para, ¿qué opciones tenemos? Estas cirugías, ¿no? Uno, la sutura hemostática simple, nada más en la duodenal, por ejemplo. El duodeno está sangrando y lo que se hace, lo abrimos al paciente y vamos a ubicar el punto donde esté sangrando, y ahí generalmente la úlcera se palpa, si es que no está abierta, no está perforada. Muchas veces palpamos de una zona indurada, inflamada. Entonces, en esa zona vamos a hacer puntos de sutura para que le deje de llegar a esa zona mucha sangre, y hacemos una hemostasia, ¿no? Y con eso se resuelve el sangrado. En ocasiones, para evitar no solo el sangrado, sino para evitar las recurrencias, también se puede hacer la sutura hemostática más una vagotomía y drenaje que ya hemos visto anteriormente, o incluso se puede hacer la antrectomía más vagotomía también para parar ese sangrado, ¿no? Junto con la sutura hemostática de preferencia para parar el sangrado. Cuando hacen la antrectomía, automáticamente los vasitos que van hacia el antro se hacen la hemostasia previo a sacar el antro. Entonces, igual probablemente ya con esto, con la ligadura de los vasos, ya para el sangrado, y al hacer la antrectomía ya se controló el sangrado, ¿no? Pero si vamos a hacer solo vagotomía y drenaje, sí o sí necesitamos la sutura hemostática. ¿Qué hacer en el caso de un sangrado de una úlcera gástrica? Es prácticamente lo mismo, fíjense, sutura hemostática más vagotomía y drenaje, y aquí la gastrectomía distal, que se parecía a la antrectomía. Pero acuérdense, cuando es cirugía, cuando es una úlcera gástrica, es súper importante descartar una patología maligna. Y por eso tenemos que, siempre que haya complicación de una úlcera gástrica, hacer biopsia. Miren, aquí biopsia en el sangrado, biopsia en la perforación, biopsia en la obstrucción. Fíjense, en las 3 complicaciones gástricas, biopsia todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando vayan a hacer el tratamiento quirúrgico, es importante acordarse, siempre que es una úlcera gástrica, hacer biopsia. Las otras opciones son lo mismo, más la biopsia, ¿no? Entonces, para no complicarnos la vida. ¿Alguna duda de estas indicaciones de cirugía en caso de sangrado? Doutor, Sí. tem falado que a adrenalina em la endoscopia se pode fazer bom resultado, não? Pueden, Através da sonda nasogástrica também se pode introduzir? buena pregunta, muy buena pregunta. Muchas veces también, excelente, me estaba yendo. Junto con el agua fría se puede diluir adrenalina en esa misma agua fría. Entonces puede ayudarnos. El gran problema es que como la inyectamos hacia el lumen intestinal, hacia el lumen gástrico, no le estamos dando directamente al punto de sangrado. Pero sí puede ayudarnos la adrenalina con el agua fría por la sonda nasogástrica. Entonces es buena opción darle el agua fría en la solución fisiológica, agua destilada fría, y diluirle ahí unas 2 ampollas de adrenalina, 1 o 2 ampollas de adrenalina, sirve diluirlas ahí para ir metiéndole. Obviamente se le va a meter bastante solución, ¿no? Pues se le va a meter por lo menos unos 50, unas 100 ml de solución, por lo menos, si no es que se le pone más. Muchas veces se llega a poner, creo que hasta 300 ml de agua fría por la sonda. Y entonces va a quedar bastante diluida esa adrenalina, pero puede hacer efecto. Entonces, muy buena pregunta, creo, Jackson. Sí se puede utilizar por vía endoscópica, obviamente por vía nasogástrica, esa adrenalina, pero no tiene tan buen efecto que, como hemos dicho, por vía endoscópica, ¿no?
por vía endoscópica es mucho mejor esa inyección. Gracias, doctor. De nada. ¿Otra duda? ¿Nadie más? Nadie más. Ya. Sigamos entonces. ¿Qué hacer en los casos de la perforación? En caso de perforación, que esta es la principal indicación de cirugía de una úlcera, ¿no? Yo solo he operado úlceras por esta causa. A mí no me ha tocado operar por úlcera no tratable, no me ha tocado operar por sangrado. Por sangrado, cuando me han tocado los pacientes, los hemos resuelto con la sonda, o el endoscopista, el gastroenterólogo, lo resolvió por vía endoscópica, pero no necesité operar al paciente por la úlcera, ¿no? Pero por perforación ya me tocaron muchos casos de esto, ¿no? Obstrucción incluso igual no me tocó hasta ahora ningún caso operar por una obstrucción de una úlcera, pero la perforación sí es muy frecuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en caso de perforación? Como decía, se recomienda el cierre simple de la perforación, o sea, suturarla, y biopsia en los casos de úlcera gástrica para descartar neoplasia, ¿no? Lo que les decía de las biopsias. Siempre en el caso de úlcera gástrica, intentar la biopsia. Y lo que se suele hacer es el cierre, sutura, pero se suele utilizar el parche de Graham. Escribe así, parche de Graham. ¿Qué es este parche de Graham? Miren, primero veamos las indicaciones y ahorita les voy a mostrar cuál es el parche. Entonces, en la úlcera duodenal se suele utilizar solo el parche, como dicen, el cierre simple. Y en la gástrica igual, parche y biopsia, nada más. Otra opción, en la duodenal, el parche más una vagotomía supraselectiva se puede utilizar. O tercera opción, un parche más una vagotomía y una drenaje de una gastrodenostomía, ¿no? Gastroadenostomosis. Entonces, pero en las tres, siempre poner parche en la duodenal. En la gástrica, si es pequeño, dependiendo, se hace la biopsia, primero se saca y se pone el parche, o se podría resecar todo el borde de la úlcera porque ya está perforada, entonces se saca todo lo que está alrededor de esa perforación, una excisión en cuña y una vagotomía y un drenaje, o por último se saca todo el antro, toda la parte distal, y con eso se va igual la perforación, la úlcera perforada, y se reconstruye, ¿no? Pero lo que generalmente hacemos es, como dice aquí, lo más recomendable, sutura, cierre con el parche, y si fuera gástrico, una biopsia, ¿no? Que eso es lo que nosotros solemos hacer en la gran mayoría de las perforaciones que tenían han sido gástricas, y se realizó esto, ¿no? Biopsia y parche para ver cómo va. ¿En qué consiste ahora sí este parche de Graham? Porque ya conocen que es una vagotomía supraselectiva, ya saben que es una excisión en cuña, ya saben que es un procedimiento de drenaje y saben que es una gastrectomía distal, pero el parche de Graham es un parche epiploico. El epiplón mayor, saben que es un tejido adiposo que está libre, bueno, tiene su fijación en la parte en la curvatura mayor y en el colon, pero queda suelto hacia la parte inferior prácticamente. Ese epiplón se lo tracciona al lugar donde está la perforación. Primero se cierra la perforación, se la sutura, y por encima se sutura este epiplón para que funcione como si fuera un parche, para que evite que fugue el contenido de ahí, ¿no? Entonces, este es el famoso parche epiploico de Graham. Y esto es lo que se tiene que hacer en la mayoría de los casos, como dice, en la duodenal. Esta, por ejemplo, es una úlcera duodenal, la de la imagen. Aquí está el estómago, aquí el píloro, y esta es la primera porción del duodeno. En el duodeno se está poniendo este parche. O si fuera de gástrica, lo mismo, se puede poner su parche ahí y se lo sutura como la primera opción que hemos visto, ¿no? Entonces, esto es lo que se suele hacer en esas perforaciones. ¿Qué hacemos en el caso de obstrucciones? En las obstrucciones, lo que se puede hacer, primero, la endoscopía hay que hacer para hacer el diagnóstico, ¿no? Para ver por qué está obstruido. Porque la obstrucción generalmente es una complicación más tardía, ¿no? El paciente, ¿cómo vamos a saber que está obstruido por la úlcera? Porque el paciente va a tener cuadros repetitivos de dispepsia, de una gastritis, los síntomas de una úlcera, y después de eso va a empezar a tener síntomas sin haber sido operado, sin nada, de retención gástrica, ¿no? De que se va a llenar muy rápido, va a tener vómitos
precoces después de comer. Al poco tiempo después de comer va a empezar a vomitar, va a ser de contenido solamente gástrico, no va a haber contenido biliar, por ejemplo, en esos vómitos. Va a haber dificultad para el vaciamiento gástrico, ¿no? Le va a costar digerir al paciente, va a tener que comer de poco a poco y más espaciado. Entonces, con todos estos datos de obstrucción, se le va a hacer una endoscopia para ver la causa de la obstrucción, ¿no? Entonces, por eso dice, es esencial para establecer la causa de esta obstrucción. Y lo más probable en estos pacientes con estos antecedentes va a ser una úlcera gastroduodenal, ¿no? A veces puede ser la obstrucción solo debido al edema y espasmo de la zona de la úlcera. La zona de la úlcera va a estar inflamada, edematizada y el músculo de esa zona puede estar contraído, espástico. Entonces, en esos casos, si vemos que solo hay edema y espasmo, si no hay una real obstrucción por fibrosis, por cicatrización, responden muy bien al tratamiento médico y no va a requerir una cirugía en ese caso, ¿no? Entonces, en esos casos, con antiinflamatorios, con el tratamiento que hemos hablado para la enfermedad ulceropéptica, suele mejorar y va a estar más tranquilo el paciente. En los pacientes, ¿cuándo se suele presentar obstrucción? En los pacientes en los cuales se hace vagotomía con antrectomía o vagotomía más gastroenteroanastomosis, o sea, los procedimientos que se reseca un pedazo del estómago puede presentar como complicación esta obstrucción, o estas también pueden ser opciones para la cirugía, ¿no? Para resolver la obstrucción, sacar el antro que está obstruido o conectar el estómago con el duodeno con una boca muy amplia para evitar que se obstruya, ¿no? Entonces, principalmente estas son las opciones, pero estas también pueden ser causas, como les digo, ¿no? Pueden ser que le hayan hecho estos procedimientos y las anastomosis hayan sido muy pequeñas y nos puede dar obstrucción por consecuencia de la cirugía. Por eso hay que intentar hacer la boca lo más amplia posible. Ya se va a cortar, entonces continuamos ahorita con el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los casos de la obstrucción? Como les decía, las opciones de tratamiento eran estas de acá. Vamos a hacer una vagotomía más la antrectomía, una vagotomía con una gastroenteroanastomosis, con también una hemigastrectomía distal, se puede sacar la parte distal del estómago, ¿no? Porque esta es la zona estenosada, esta es la zona de la obstrucción, entonces lo que intentamos es hacer la antrectomía y con el duodeno y nos queda, incluso con la parte del duodeno de la úlcera, y lo que tenemos que hacer es una reconstrucción, ¿no? Entonces hacer la antrectomía y tenemos la opción de la reconstrucción de la cirugía de Billroth. Estas cirugías, hay la cirugía de Billroth 1 y la cirugía Billroth 2. Estas cirugías son súper preguntadas en todo lado, son bien famosas y conocidas. Entonces son dos tipos de cirugías que todo el tiempo les van a preguntar qué es una cirugía de Billroth 1 y qué es una cirugía de Billroth 2. ¿Ya? La cirugía de Billroth 1 consiste en una antrectomía, le sacaron el antro y se hizo una reconstrucción de las dos partes que nos quedaron. Nos quedó el estómago, la mitad del estómago, y nos quedó la parte del duodeno. Entonces se hace una antrectomía y una anastomosis entre ese estómago y ese duodeno. Y eso se llama una gastroduodenoanastomosis, o también se puede llamar una gastroduodenostomía, es lo mismo, puede decirse gastroduodenoanastomosis o gastroduodenostomía. Y en este caso, este término terminal, ¿a qué se refiere? A que la parte final del estómago, la parte terminal del estómago, se la suturó a la parte terminal o inicial del duodeno, ¿no? O sea, es cabo con cabo, punta con punta que se sutura, para que me entiendan, ¿no? Lo que sobró, el extremo que nos sobró, con el extremo que sobró del otro lado, eso se lo sutura. Esa es una anastomosis término-terminal. Es la terminación de uno con la anastomosis del otro. ¿Ya? Eso es una Billroth 1. Ahorita vamos a ver otras opciones que no son término-terminales para que lo entiendan mejor, ¿no? Entonces, como ven aquí, en la técnica se resecó ese antro y lo que se utiliza, en este caso están haciendo con sutura mecánica, lo aproximan, lo suturan
y después se hace sutura con hilos de refuerzo también por encima y queda conectado ese estómago. Y bueno, en sí, esta de aquí es la Billroth 1, esta de aquí no le hagan caso, les voy a mostrar más adelante. Entonces se sutura el estómago con el duodeno, como vemos en esta imagen, ¿no? Doutor, essa Y cirurgia é a mesma que a redução de estômago? no, es otra cosa. Ya les voy a. La reducción de estómago es otro procedimiento que no se suele hacer para úlceras, sino para cirugía bariátrica para bajar de peso, ¿no? Y ahorita les voy a explicar, pero no es Sim, este bariátrica. procedimiento. Es diferente. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. Ese de reducción de estómago se llama manga gástrica, o hay otras opciones también. Se puede hacer una aplicatura gástrica. Son diferentes opciones, pero no es esta, para aclarar, ¿no? Ahora termino de todo esto y ahí les voy a explicar, ¿ya? ¿Cuál es la cirugía de Billroth 2? Ya les he dicho, esta es la Billroth 1. La Billroth 2 es igual cuando se saca el antro, la parte distal del estómago, se hizo lo mismo que acá, se hizo la misma antrectomía, pero en lugar de hacer una anastomosis del final del estómago con el inicio del duodeno, una anastomosis gastro-duodeno, anastomosis término-terminal, en este caso no nos alcanzó el tejido para suturar el estómago al duodeno, porque acuérdense que el duodeno es un órgano fijo, está fijo por las otras estructuras y no se lo puede movilizar mucho. Entonces, cuando se sacó mucho tejido y no alcanza para hacer una Billroth 1, para suturar terminalmente estos dos órganos, la Billroth 2 se hace una anastomosis entre el estómago y el yeyuno, una gastroenteroanastomosis o gastroyeyuno anastomosis, porque el duodeno llega hasta acá nada más, ¿no? Esto ya va a ser yeyuno. Entonces, entre el estómago y el yeyuno, pero de lado a lado, por eso lateral. Notan la diferencia de un lateral con un término terminal, ¿no? Término terminal es frente a frente, lo que termina de uno con lo que empieza del otro. Mientras que en este caso se resecó aquí el antro, eso se lo cerró con la sutura mecánica que le hicieron, lo suturaron y lo cerraron. Lo mismo con el duodeno, se lo seccionó y se lo suturó, pero no se conectó estos dos, entonces esos tienen su cierre a ambos lados, y lo que se hizo es suturar el yeyuno hacia el estómago, anastomosar el yeyuno hacia el estómago, lado a lado, lateralmente. Entonces, una gastroenteroanastomosis, o también podrían decirle más específica, gastroyeyunoanastomosis, porque entero puede ser cualquier parte del intestino, pero lo que se sutura es el duodeno, el yeyuno, perdón, y nos queda como en estas dos imágenes, ¿no? Este es el estómago, ahí viene, se nota clarito el esófago, el estómago, aquí se sacó la parte distal, y no nos alcanzó para este duodeno suturarlo acá, entonces el yeyuno se lo suturó lateralmente al estómago. Esta es una cirugía de Billroth 2. ¿Entendieron la diferencia entre una Billroth 1 y una Billroth 2, no? Doctor, tengo una pregunta. Claro que sí, Mateus. ¿Esta Billroth 2 podría ser una solución para los que tienen la síndrome de Zollinger-Ellison? Zollinger-Ellison, sí, es una ayuda porque se saca el antro, que es lo que principalmente causa la secreción ácida, entonces sí es una posible solución para Zollinger-Ellison. Tanto la 1 también, ¿no? Les explico, se prefiere hacer siempre que se pueda hacer la Billroth 1. Casi siempre que alcance para anastomosar el duodeno al estómago, se prefiere hacer la Billroth 1, porque tiene las mismas indicaciones, los mismos beneficios, pero la Billroth 2 tiene más complicaciones más que todo, ¿no? La Billroth 1 tiene menos complicaciones y la Billroth 2 tiene más complicaciones, pero sirven para lo mismo ambas. Entonces, esta Billroth 1 o la Billroth 2 nos puede servir para un síndrome de Zollinger-Ellison, porque el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un gastrinoma, un tumor secretor de gastrina que estimula la secreción ácida, una hipersecreción ácida del estómago por esta estimulación constante y exagerada de gastrina. Entonces, ¿a qué parte va a estimular? Al antro. Entonces, en este caso, se le saca el antro y se hace una de estas dos reconstrucciones, Billroth 1 o Billroth 2. ¿Alguna otra duda de esto hasta ahora? ¿Me están entendiendo estas técnicas quirúrgicas? Si no hay preguntas, no hay dudas, me imagino que sí. Cuando tengan dudas o preguntas, pueden decir, ¿no? Entonces,
ténganlo bien en mente, memorícenlo, apréndanse estas dos técnicas que son simples, es fácil saber, solo se saca el antro en la Bilroth 1 y se conecta todo lo que sobró. Mientras que en la Bilroth 2, ¿qué se hizo? Se sacó el antro, pero como no alcanzó para conectar ese estómago al duodeno, lo que se hizo es una sutura del estómago al yeyuno, una parte más distal, porque el yeyuno sí es móvil, podemos jalarlo y podemos conectarlo al estómago tranquilamente, ¿no? Antes de seguir con el otro, lo que les decía de las complicaciones, ¿por qué preferimos 1000 veces la Bilroth 1? Porque en la Bilroth 2 hay un gran problema de las complicaciones por varias causas, ¿no? Varios mecanismos. Primero, anatómicamente ya está alterado, ya no tiene la forma normal, o sea, lo que cae en el estómago puede pasar directamente al duodeno porque tiene una boca amplia, ¿no? Tiene que estar una comunicación grande para que pueda pasar tranquilo. Entonces, al contraerse el estómago, al hacer peristaltismo para normalmente mezclar el bolo alimenticio, lo que normalmente el estómago hace peristaltismo ahí para que se vaya mezclando, pero cierra el píloro para que solo se mantenga en movimiento aquí el contenido gástrico. En este caso, como no va a haber píloro, el problema es que puede pasar, se contrae el estómago y pasa directo el contenido hasta el duodeno, ¿no? Hasta el yeyuno, perdón, hasta el intestino. Entonces, ahí ya tenemos ese problema, ¿no? Aquí, como vemos aquí, pasa directamente al intestino. Ese uno. Entonces, también, ¿perdón qué? vía biliar también, si queda. El biliar, la parte biliar también es otro problema. Ahorita me voy a ir a la parte biliar. Entonces, por este proceso va a haber un vaciamiento gástrico acelerado. Ese vaciamiento gástrico acelerado, ¿qué va a hacer? Que pase mucho contenido ácido hacia el intestino y eso estimula el intestino y va a haber un tránsito intestinal acelerado con diarreas. Puede haber diarreas constantemente de este paciente. Un problema, ¿ya? Entonces, un vaciamiento gástrico acelerado va a estar más, y esas diarreas generalmente son irritantes. El paciente puede tener problemas proctológicos por el problema de esta diarrea constante, ¿no? Es una complicación. 2, puede haber un problema de síndrome de asa aferente. ¿Qué es el asa aferente? Es el asa que llega hasta el estómago, o sea, todo lo que viene desde el duodeno y la parte proximal del yeyuno que va a llegar hasta el estómago. Todo eso puede complicarse porque puede estenosarse, puede doblarse, puede angularse, como acá, por ejemplo, puede estar muy doblado. Y eso nos puede dar complicaciones de que, como decía Diogo, por esa asa aferente tiene que llegar el contenido biliar, vean aquí cómo está la vía biliar, y también el jugo pancreático tiene que llegar ahí al duodeno, porque no va a llegar directamente aquí a la parte final, ¿no? Entonces, todo el jugo biliar y el jugo pancreático se va a reunir con el contenido gástrico recién acá en el yeyuno, ¿no? Entonces, toda esa parte por donde vienen estos jugos puede complicarse con obstrucciones, irritación, el contenido gástrico puede meterse ahí y tener dificultad para avanzar también. Entonces eso nos va a dar un síndrome de asa aferente, que esta asa no, es la que va a llegar al estómago, es la asa aferente que se puede complicar, ¿no? A veces puede perforarse o algún otro problema que es más difícil, más complicado, pero puede pasar, ¿no? Entonces el síndrome de asa aferente. Otra complicación es el reflujo alcalino. ¿Por qué? Porque viene el jugo biliar pancreático por acá, entonces va al duodeno y va avanzando y cuando llega a la anastomosis puede pasar hacia el estómago, ¿no? Entonces ese reflujo, este jugo biliar que es muy alcalino y también la secreción pancreática que tiene bicarbonato, llega al estómago, que normalmente no llegaba porque el píloro no dejaba. Entonces va a llegar al estómago y va a irritar el estómago y va a dar gastritis alcalina y puede dar hasta reflujo gastroesofágico alcalino. Entonces, esa es otra complicación por su gastritis alcalina, porque es muy irritante, ¿no? Puede dar gastritis más complicadas, incluso esas gastritis alcalinas. Entonces, esa es otra complicación. En esta imagen, por ejemplo, hicieron una cirugía para intentar evitar eso. Porque lo conectaron aquí, aparte de conectar el estómago al duodeno, conectaron el duodeno con el duodeno. Entonces hicieron otra comunicación acá.
Pero la Billroth 2 es como ven aquí, que no están normalmente conectadas, solo el estómago al yeyuno nada más, ¿no? Entonces, esta de acá ya hicieron una modificación de la Billroth 2 para evitar algunas de sus complicaciones, pero lo normal de la Billroth 2 es, como ven en esta imagen, el estómago al yeyuno nada más. Entonces, esa gastritis alcalina es otra complicación, ¿no? Entonces, vean, son bastantes complicaciones que se presentan con esta Billroth 2. La Billroth 1 no tiene tanto estas complicaciones. Por ejemplo, la Billroth 1, como ven acá, no hay síndrome de asa aferente, por ejemplo, ¿no? Porque es solo del estómago al duodeno, entonces no hay un asa que vuelva a subir a conectarse con el estómago, entonces no hay ese síndrome de asa aferente. El vaciamiento gástrico generalmente no está tan acelerado. ¿Por qué? Porque esto nos funciona, esta anastomosis a modo de píloro y el peristaltismo duodenal impide un poco que vaya avanzando el contenido gástrico. Entonces, ese es otro mecanismo para evitar. Luego, el reflujo alcalino también puede presentarse en ocasiones, no es tan frecuente, pero también puede presentarse, pero es menos que en la Billroth 2, ¿no? Entonces, sus complicaciones de la Billroth 1, aunque pueden presentarse, son menos frecuentes que con una Billroth 2. ¿no? Por eso 100% siempre Billroth 2, Billroth 1 sí se puede. Ahora, hay la opción de hacer esta reconstrucción en Y. Medio complicado se ve la imagen, pero si se dan cuenta, es solo una Y que se está formando con el intestino. Vamos a ver qué es esto. Esta reconstrucción en Y se llama una gastroyeyunostomía o gastroyeyunoanastomosis en Y de Roux. Y de Rouge, muchas veces se pronuncia, ¿no? Y de Rouge. ¿En qué consiste esto? Cuando no hay forma de hacer una Billroth 1 y no se quiere hacer una Billroth 2, o se hizo la Billroth 2 y se vio que tenía muchas complicaciones, para resolver las complicaciones de la Billroth 2 se hace este procedimiento. Entonces se hace la antrectomía, ¿no? Si no se le hizo allá antes, ¿no? Si ya estaba con Billroth 2, ya tiene su antrectomía, ¿no? Pero en caso de que no se le haya hecho, primero se saca el antro. 2, se hace una anastomosis término-terminal del estómago con el intestino. Gastroenteroanastomosis término-terminal. Pero ese intestino van a fijarse que va a ser una asa que la cortamos. Fíjense cómo viene el intestino. Viene el duodeno, está fijo, sigue avanzando. Aquí está el ángulo de Treitz, donde empieza el yeyuno. Y ese yeyuno, a más o menos unos 50-60 centímetros del ángulo de Treitz, vamos a cortarlo completamente. ¿Ya? Se lo separa ese intestino por la mitad, se lo separa completamente. Y la parte distal, lo que nos quedó en la parte final, eso lo vamos a anastomosar al estómago. O sea, lo que venía acá conectado a este intestino es esta parte de acá, que lo estamos conectando al estómago. Y lo que nos quedó, la parte proximal, la vamos a conectar, como les decía, unos 50-60 centímetros hacia un lado del intestino. ¿Ya? Entonces, como ven, es como si esto y esto, todo el intestino formara una Y, por eso se llama en Y, ¿no? Es dos uniones, es unión de intestino, y por eso es una Y de Roux. Entonces acá es una anastomosis término-terminal, porque es la parte final del estómago con la parte inicial del intestino, y esta es una anastomosis, no es laterolateral como en la Billroth 2, si se fijan, acá es lado con lado, esta es laterolateral, esta es terminal con un lado, entonces es término lateral, una entero anastomosis, o yeyuno anastomosis, si quieren pueden decirle, término, porque esta está en la parte final, pero con el lado del otro, término lateral. ¿Me están entendiendo a qué se refiere el lateral, término terminal y término lateral? Eso puede volver, por favor. Volvemos, muy bien. Ya, primero expliquemos otra vez cuál es término terminal, término lateral y lateral, ¿no? Término terminal es como en este caso que estamos viendo el final del estómago con el inicio del intestino. O sea, se está afrontando lo que quedó de uno con el inicio del otro, justo frente a frente. ¿Ya? Como por ejemplo lo mismo que en esta Billroth 1, que es término terminal, ¿no? Es el final del estómago con el inicio del duodeno. Entonces, término terminal, porque aquí termina lo que quedó del estómago y aquí inicia lo que quedó del duodeno, por eso es término terminal.
Lateral es cuando no es el final. Miren, aquí esta era la parte terminal que nos quedó, pero eso no lo estamos suturando. Aquí igual nos quedó la parte terminal de lo que nos quedó, pero no estamos suturando esas partes, sino estamos suturando el lado del estómago con el lado del intestino. Entonces, esta es una sutura lateral. Para una sutura lateral se tiene que abrir nuevamente acá el estómago y abrir nuevamente el intestino para que eso forme un orificio, una boca anastomótica, que por ahí va a pasar el contenido del estómago hacia el intestino. Entonces, esta es una anastomosis lateral, como ven aquí, un lado con el otro lado, porque para que sea término tendría que ser esta parte, ¿no? Esta parte es la terminal, esta parte es la terminal. Entonces, aquí no se está suturando esta parte, que es la terminal, sino se está suturando un lado del estómago, donde no había sutura, donde no había corte. Entonces, es lateral. Y la otra opción es término lateral, que se está suturando el final de uno, que todo esto es el intestino, que normalmente va recto, y esta parte era unida a acá. Entonces, si suturábamos esto a este intestino, sería término terminal, ¿no? Porque si suturaríamos la parte final de este intestino con el inicio del otro, eso sería una término terminal. Pero aquí se está suturando la parte final del intestino que está llegando con un lado de la otra asa intestinal que nos está llegando hacia el estómago. Entonces, aquí es una término lateral, ya una sutura, una anastomosis término lateral. Entonces, primero eso, ubicarse cuando es término terminal, cuando es lateral, cuando es término lateral, ¿no? Hay que saber. Doutor, pero ¿cuál cambio tenía ahí, bueno, para el paciente? Si está saliendo del estómago ¿Cuál y el sería, otro está... Sí, ¿cuál sería el beneficio del paciente en este tipo de cirugía? ¿Me dices? Ya. eso. Que en este tipo de cirugía se evitan las complicaciones de la Billroth 2. ¿Por qué? Muchas, no todas, ¿no? Pero se evita mucho. Primero, el vaciamiento gástrico acelerado no va a presentar porque va a ser una boca anastomótica más pequeña que en la Billroth 2. En la Billroth 2 es todo este segmento que es la boca y pasa rápido el contenido gástrico. Aquí el peristaltismo intestinal igual impide un poco que vaya vaciando el estómago, que se vaya vaciando. Entonces, se evita ese problema. Primero, el vaciamiento gástrico acelerado. 2, esto al estar conectado, el duodeno, al estar conectado al yeyuno directamente en la parte distal, no va a ocasionar ese síndrome de asa aferente en el estómago, ni ese reflujo alcalino ácido en el estómago, que es lo que más se puede presentar en esa Billroth 2. Porque acá el jugo pancreático y el jugo biliar, toda la bilis, van a llegar directamente acá, a esta parte final. Entonces, y esto está muy lejos del estómago, por eso está a 60 centímetros del estómago, y es prácticamente imposible que haya reflujo de ese ácido hacia el estómago y no va a tener esa gastritis alcalina, que es la principal complicación, lo que más molesta a estos pacientes después de esta cirugía, ¿no? Después, esto suele permitir un tránsito más tranquilo, más fácil, y permite que todo este intestino que nos está llegando desde el estómago hasta la otra anastomosis sirve igual para que el contenido gástrico y el jugo biliar sigan digiriéndose. Entonces tiene mejor funcionalidad del tubo digestivo, ¿no? Entonces la Billroth 1 es mejor porque evita muchas de estas complicaciones, pero la Billroth 1 muchas veces no se puede conseguir, no se puede hacer, porque como vean aquí se nota sus medios de fijación del duodeno. Este duodeno no lo podemos jalar hasta aquí, hasta el estómago, ¿no? El estómago también tiene medios de fijación, se lo puede intentar estirar, pero a veces no llega para poder anastomosarlo. Entonces, cuando una Billroth 1 no se consigue hacer y hacen la Billroth 2, a veces se tiene que volver a operar para cambiar esa Billroth 2 a esta Jeder-Hooks. O mejor todavía es hacer directamente esta Jeder-Hooks y evitar hacer la Billroth 2. Prácticamente ahora la Billroth 2 está en desuso. Prácticamente casi no se hace la Billroth 2. Se prefiere hacer o la Billroth 1 o esta reconstrucción en Jeder-Hooks para evitar todas las complicaciones. La Billroth 2 tiene demasiadas complicaciones, es muy, muy agresiva y no conviene hacerla realmente, pero se la tiene que conocer porque es una cirugía que se hacía anteriormente, ¿no?
¿Otra Muchas duda? gracias. De nada. Muchas gracias. ¿No hay más dudas? ¿Entendieron cómo se conecta todo esto? Yo les he dejado la imagen para que vean bien que lo que tienen que tener idea es que más o menos del ángulo de Treitz, más o menos a unos 60 centímetros, se tiene que cortar, se separa ese intestino y lo que quedó, la parte final de lo que cortamos, la parte distal, lo conectamos al estómago y la parte proximal la conectamos a la misma asa que la subimos hasta el estómago, pero igual a unos 60 centímetros más o menos. Entonces, así va a haber el tránsito biliopancreático, viene por todo esto y llega hasta acá. El contenido gástrico va vaciando y va avanzando por acá. Y acá recién se van a juntar ambos y de ahí va a haber la digestión y no va a haber tantas complicaciones como en una bilirrubinosis, ¿no? Muy bien. ¿Qué complicaciones puede haber, no? Aquí vamos a hablar más o menos de todo lo que estamos viendo de estas síndromes y todos estos problemas. Puede haber complicaciones tempranas y puede haber complicaciones tardías. Las complicaciones tempranas, primero, hay que ver que la mortalidad global de la vagotomía y la piloroplastia, o la vagotomía y la antrectomía, es 1%. O sea, hay muy poca mortalidad, muy pocas complicaciones letales de estos procedimientos, de cortar el vago y sacar el antro, o cortar el vago y hacer la piloroplastia, ¿no? Pero sobre todo con la piloroplastia es más benigno, es menos complicaciones suele tener. ¿Cuándo se pueden morir estos pacientes? Cuando no se cerró bien y hay fuga del contenido gástrico y da una peritonitis por ese contenido gástrico, pero generalmente es fácil tratar eso porque se le pone una sonda nasogástrica para que el estómago no se distienda y eso da tiempo para que cicatrice antes de que haya esa fuga, ¿no? Si empieza a fugar, ya es quirúrgico, obviamente. Ahora, las complicaciones, la mortalidad para la vagotomía supraselectiva es menor todavía, es de 0,5%. Entonces, es raro presentar mortalidad en estos tipos de cirugías, ¿no? Ahora, la hemorragia, la infección y el retardo del vaciamiento rápido ocurren en 5% de los casos, de forma temprana, ¿no? Lo más común que sea una complicación temprana es hemorragia. Puede ser que por la cirugía esté sangrando algún vasito y esa es una complicación relativamente temprana porque si no se detecta a las horas de la cirugía, máximo se detecta a un día porque ese sangrado va a llevar un shock, ¿no? Puede morirse por el shock del paciente. Entonces esa hemorragia se suele detectar relativamente rápido, es temprano y se soluciona rápidamente, ¿no? La infección se suele detectar en un tiempo de más días, ¿no? Unos 3, 4 o 5 días suele empezar a haber datos de infección con fiebre y todos los datos de que se ha infectado, ¿no? O infección de la misma herida quirúrgica puede presentar, ¿no? Ahora, el vaciamiento gástrico puede tener dos problemas. Puede tener un vaciamiento rápido, como hemos visto hace rato, o puede haber un retardo en el vaciamiento cuando la boca anastomótica es muy pequeña. También hay ese problema, retención, la obstrucción que hemos hablado, ¿no? Puede ser obstrucción total o parcial. Entonces, todos estos pueden presentarse en más o menos 5% de los casos. Ahora, las complicaciones crónicas, estas son las más frecuentes, ¿no? Porque alrededor de un 25% de los casos de los enfermos que se operan por úlcera péptica desarrollan algún grado de un síndrome postgastrectomía, o sea, alguna de las complicaciones, algunos de mayor grado, algunos más molestias y algunos con leves molestias, con una leve dispepsia nada más, ¿no? Y cerca del 1% de todos estos pacientes que fueron operados pueden tener una incapacidad permanente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones crónicas? Son las que estábamos hablando, ¿no? Primero, síndrome de vaciamiento rápido. Ya hemos explicado, se presenta 1% en la vagotomía proximal, aunque no se haya hecho una anastomosis, una sutura entre el estómago y otra estructura, solo la vagotomía puede darnos vaciamiento rápido. ¿Por qué? Porque ese peristaltismo se va a alterar y igual el control del esfínter del píloro se va a alterar, entonces a veces puede hacer que el vaciamiento del estómago se acelere porque no hay un buen control, una buena coordinación entre estos, ¿no? Entonces puede presentarse incluso con una vagotomía solamente, puede presentarse en 1%. Es raro, pero puede presentarse.
Pero este síndrome de vaciamiento rápido aumenta mucho más, al 50%, cuando se hace una antrectomía, una gastrectomía parcial, ¿no? Entonces, sobre todo, y es mucho más común, como dice acá, en la Billroth 2. Es mucho más común en la Billroth 2 porque tiene una boca anastomótica más grande, ¿no? ¿Qué síntomas puede tener? Los síntomas tempranos suelen ocurrir de 1 a 30 minutos después de la comida. ¿Por qué? Porque el paciente va a avanzar el tránsito gástrico más rápido, aumenta la cantidad de ácido en el intestino, va a dar dolor tipo cólico, distensión abdominal, a veces náuseas, puede dar vómitos y después van a presentar diarreas, ¿no? De 1 a 30 minutos después de las comidas puede ser esto. Mientras que en ocasiones el vaciamiento puede ser tardío. El vaciamiento tardío se presenta a 2 a 4 horas después del alimento. Entonces puede haber, como les digo, vaciamiento rápido o puede dar lo contrario, que se va a vaciar muy tardíamente este estómago, que va a tardar hasta 4 horas después de comer en vaciarse, cosa que va a dar sensación de plenitud, distensión abdominal, náuseas, vómitos y otros síntomas, ¿no? Que es lo contrario a un vaciamiento rápido, sino un vaciamiento tardío. ¿Cuáles son los síntomas? Como hemos dicho, ¿no? Sensación de llenado epigástrico, de plenitud, náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal y muchas veces en el vaciamiento rápido, diarrea explosiva puede tener. Porque está vaciándose rápido el estómago, pero el intestino no debería tener un contenido tan ácido, porque normalmente se neutraliza en el duodeno esta acidez del contenido gástrico. Pero como acá no se está neutralizando en el duodeno, porque se está neutralizando más adelante, en ese caso, esa estimulación de todo de la parte del intestino que no está recibiendo el jugo pancreático y biliar, va a hacer que se irrite toda esta mucosa y va a estimular a que haya un aumento de peristaltismo en todo el intestino, no solo en la zona inflamada y estimulada. Entonces eso nos puede llevar a diarrea, por eso de este tipo, ¿no? Aparte de síntomas gastrointestinales, puede tener síntomas vasomotores. Por ejemplo, puede tener diaforesis. El paciente va a tener debilidad, mareos, palidez, a veces palidez seguida de rubor, ¿no? Visión borrosa, palpitaciones, taquicardia, deseo de asumir una posición de decúbito dorsal también, ¿no? ¿Por qué todo esto? Porque el paciente va a dar reflejo vasovagal por este estímulo del intestino, por este aumento del peristaltismo y por esta irritación de la mucosa intestinal, nos va a llevar a un estímulo, a un reflejo vasovagal que nos puede llevar a todos estos problemas, ¿no? Va a haber vasoconstricción y esa vasoconstricción generalizada nos va a dar todos estos síntomas, ¿no? Que se acompañan. Luego, a la vagotomía puede tener otra complicación, otro síndrome post cirugía de úlcera, es la diarrea post vagotomía. Que la vagotomía puede, esta diarrea por vagotomía se puede desarrollar en 20% de los pacientes con una vagotomía troncular o troncal, ¿no? Cuando es selectiva baja mucho, vean, 3%. Y cuando es vagotomía supraselectiva, que es gástrico proximal, que es la supraselectiva, solo en 1% de los pacientes puede tener diarrea. Por eso es la indicada, la que se prefiere hacer la vagotomía supraselectiva porque tiene menos complicaciones, ¿no? Lo bueno es que esta diarrea post-vagotomía suele desaparecer con el tiempo y generalmente no necesita un tratamiento específico. A veces se puede dar en el inicio loperamida, que es un antidiarreico, pero con la loperamida disminuye el tránsito intestinal y mejora y después a largo plazo ya desaparece generalmente esta diarrea. Eso es lo bueno, ¿no? Entonces, es otra posible complicación crónica, pero que se autorresuelve. Lo que les decía del síndrome de asa aferente puede ocasionar obstrucciones agudas y completas de esa asa que está llegando a la Billroth 2, al estómago, ¿no? Suelen presentar vómitos con características biliares y sin alimento, o sea, el alimento va a pasar hacia el yeyuno y el contenido biliar va al estómago y eso va a vomitarlo, entonces por eso puede ser vómito bilioso nada más, ¿no? El tratamiento de este síndrome de asa aferente generalmente es quirúrgico, ¿no? Porque con el tiempo no mejora, sigue, y consiste en ¿qué? En conversión de una Billroth 2 en una Jeder-Hooks, ¿no? Entonces, una gastroenterostomía de Billroth 2 la tienen que convertir en Jeder-Hooks y así se soluciona este síndrome de asa aferente, como les he nombrado hace rato.
Síndrome de asa eferente. Este es otro síndrome del asa que volvemos aquí. ¿Cuál es asa aferente y cuál es asa eferente? Esta es la que llega hasta el estómago, es la asa aferente. Cuando hay una complicación por esta, se llama síndrome de asa aferente, que puede obstruirse o puede haber el reflujo que hemos hablado. Y síndrome de asa eferente es alguna complicación del asa que está saliendo del estómago. ¿Ya? Entonces, para que entiendan fisiopatológicamente más o menos qué pasa. Eferente. Esa asa eferente puede obstruirse también y los síntomas son como de cualquier obstrucción intestinal alta o como cualquier síntoma de obstrucción de la salida del estómago, ¿no? Como síndrome de retención gástrica, también son esos síntomas que se puede presentar. O sea, todo lo que hemos visto acá, estos síntomas gastrointestinales, llenado, distensión, náuseas, vómitos, puede presentar eso también, ¿no? Luego, presentan generalmente dolor abdominal difuso, tipo cólico y vómitos biliosos con alimento. Estos ya suelen tener alimento, mientras que de asa eferentes no suelen tener alimento. Dependiendo de la causa, el tratamiento puede ser quirúrgico, suele ser quirúrgico en esos casos, porque esta asa eferente está muy estrecha, hay algún problema con esta asa eferente, está acodada, está estenosada, está estrecha, se está obstruyendo por alguna causa, entonces suelen necesitar cirugía dependiendo cuál sea la causa que esté produciendo esa asa eferente, ¿no? Es porque la morfología no está muy adecuada para el tránsito intestinal que pasa este problema, ¿no? Luego, la gastritis por reflujo alcalino, que eso es lo que también les comentaba, se caracteriza por dolor epigástrico constante y urente, porque es inflamación del estómago, ¿no? Una gastritis, que se exacerba con el consumo de alimentos, porque este consumo de alimentos va a estimular la secreción biliar y pancreática, y eso va a aumentar el dolor, y también se caracteriza por náuseas y vómitos de tipo bilioso, ¿no? Y generalmente no alivian el dolor, por más que se vomite, se elimine la bilis por el vómito, el mismo vómito va a estimular que todo lo que esté en el intestino pase al estómago también, y por eso no alivian el dolor, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica? Por endoscopía. Hacemos endoscopía y vamos a ver que hay bilis en el estómago. Entonces, por eso ya nos confirma que hay gastritis, porque vamos a ver la mucosa irritada y vamos a ver bilis en el estómago que no debería haber. El tratamiento médico no es muy efectivo. Podemos darle procinéticos como metoclopramida, domperidona para estimular que avance el tránsito intestinal, pero eso también va a estimular a nuestro duodeno, entonces va a estimular el paso del contenido duodenal hacia el estómago también, entonces por eso no es muy efectivo. Y por eso lo preferentemente que se tiene que hacer en este caso es la cirugía, una reconstrucción en Jeder-Hooks, porque con la Jeder-Hooks ya no hay más este reflujo alcalino, porque ya no llega el contenido biliar hacia el estómago, ¿no? Doutor, nesse caso, o tratamento só sintomático? ¿En cuál caso? ¿En el último? Sí. En el último no, como les decía, el tratamiento médico, o sea, si le hacemos solo sintomático, ¿qué le daríamos? Omeprazol, antiácidos, pero eso es lo que se suele dar en una gastritis, pero en este problema no hay aumento de la acidez, lo que está irritando, entonces no nos mejora. Podemos darle para las náuseas y el mejor tránsito la domperidona o la metoclopramida, pero suele no ser efectivo tampoco, ¿no? Podemos intentar a un inicio, pero la mayoría de las veces sigue con el dolor, sigue con las molestias, entonces por eso el tratamiento suele ser directamente quirúrgico, ¿no? ¿Y cuándo se va a presentar este? En el Billroth 2, obviamente, ¿no? En un Billroth 1 puede presentarse, es raro, y en ese caso también, si fuera una Billroth 1 que se le hizo, también hay que cambiarlo a Jeder-Hooks en caso de esta gastritis por reflujo alcalino. Pero si es la Billroth 2, más indicación todavía de Jeder-Hooks, ¿no? Entonces es quirúrgico generalmente porque el tratamiento médico con antiácidos, procinéticos, que es lo que se suele intentar, o neutralizadores del pH intestinal, no suele ser efectivo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron todos estas técnicas quirúrgicas? Son Doctor, hartas, son varias, ¿sí? para hacerlo corto, disculpe, ¿la diferencia de la Billroth 1 con la 2 cuál era? La imagen, aquí vamos a la imagen. La diferencia entre la Billroth 1 de la 2 es que en la 1 se saca el antro y se sutura lo que quedó directamente. Los dos bordes que nos quedaron
se sutura, se anastomosa. Eso es Billroth 1. Para hacerlo corto del Billroth 2, se sacó el antro, pero no se pueden suturar los dos extremos que quedaron, entonces tenemos que jalar un asa de intestino y suturarla esa al estómago. Eso sería el resumen a pocas palabras y hacia a lo rápido de una Billroth 1 y Billroth 2. Entendido, doctor.